Bienvenidos a Caminando junto a él. Soy Iva y hoy vengo a hablaros de los últimos recursos para niños que he añadido a mi colección. Se trata de estos 4 libros de aquí que os voy a enseñar ahora. Vamos allá. Estos son los 4 libros que os voy a estar enseñando, que todos están indicados para niños o para compartir tiempo en familia, que me parecen súper adecuados para nuestro tiempo devocional con nuestros hijos. Este primero se llama Jesús te llama y es un devocional para la familia con 100 devocionales para disfrutar de la paz de la presencia de Dios y está escrito por Sarah Young. Este es una versión en inglés, pero debajo os voy a dejar enlazado la versión en español, que también está disponible, y son devocionales para niños sobre Dios y la ciencia. Y es una preciosa forma de ver que realmente todo está creado por Dios y para dar respuesta a muchas de las preguntas que los niños nos hacen con relación a lo que son temáticas más científicas, que ahora os enseñaré por dentro cómo es. Este tal vez lo conozcáis porque hay una versión para adultos, es de Randy Phrase, creo que se pronuncia, y es una colección de devocionales, pero son un poquito más largos, o sea, no es como para hacer un devocional al día, sino más bien para hacer un estudio semanal, para ayudar a los niños a entender qué es lo que significa creer en Jesús, qué es lo que significa entregar tu vida a Él. Y yo creo que es una forma preciosa de introducirles el Evangelio a los niños. Y por último, este de aquí no quería dejarlo fuera, este no tiene versión en español. Lo que pasa es que me parece precioso y nos está gustando mucho, así que por eso lo quería compartir, aún estando únicamente de momento en inglés. Vamos a empezar de nuevo por el primero. Este, como os decía, es un devocional, son 100 devocionales diarios que están súper bien porque son lecturas muy breves que podemos hacer antes de nuestro tiempo de oración por la noche. Y lo que me gusta mucho es que hay un texto para adultos que, por ejemplo, se puede leer pues con adultos, evidentemente, pero se puede leer, por ejemplo, mamá y papá lo pueden leer juntos y leer lo que es el versículo. Nos dice también cómo podemos profundizar en la lectura con versículos que están coordinados con el versículo del día, pero es que luego tiene esta parte de aquí que es el mismo texto, digamos, pero planteado más para niños, para que los nenes lo puedan entender cuando lo leamos. Entonces, a nosotros lo que nos gusta hacer es que yo leo en voz alta para todos este texto para adultos y, por ejemplo, mi hija o mi hijo se van turnando para leer este de aquí que es más para niños. También eso les ayuda a empezar a entender el lenguaje de adultos, porque lo que no hayan entendido de aquí se les va a explicar muy bien en esta parte de aquí. Y aquí sí, lo que más me gusta es que tiene para conversar. Son una serie de preguntas que nos hacen reflexionar sobre lo que acabamos de leer. Entonces es una forma súper entretenida de pasar un tiempo por la noche o en el momento en el que la familia esté junta para poder compartir, para poder tener una reflexión sobre Jesús, leer una parte de la Biblia para que ellos también vayan desarrollando el hábito de pasar a diario tiempo en la palabra. Y nos ayuda mucho porque los versículos que ellos no entiendan se los podemos explicar porque estamos con ellos. Entonces a mí me parece una forma súper buena de pasar tiempo devocional a diario con los niños. Y veis, son todo textos muy cortitos, con una parte de la Biblia y algunas preguntas para reflexionar con ellos y que también les haga pensar. Este de aquí, como os comentaba, es más para hacer un tiempo semanal de devoción. Digamos, me parece que son 30 capítulos, exacto, son 30 capítulos y en cada uno se van viendo diferentes cosas que son básicas y fundamentales en nuestra fe. Tenemos, por ejemplo, la introducción a Dios, a un Dios personal, a la salvación, a la Biblia, a la identidad en Cristo, la Iglesia, la humanidad y así, etcétera, etcétera, viendo cosas tan importantes como los dones espirituales, la donación de mis recursos, cómo proclamar mi fe. Y luego aquí están los dones del Espíritu o los frutos del don del Espíritu Santo. Podemos ver aquí que siempre al principio del capítulo nos da una pregunta clave, una idea clave y un versículo clave que es el que nos proponen para memorizar semanalmente. Entonces también es una buena forma de empezar a introducir a los niños a la memorización de la palabra. Tenemos aquí una reflexión y luego un texto
que se va mezclando con lecturas bíblicas. Lo que me gusta es que todo está en un mismo sitio, o sea que leyendo el capítulo que viene para la semana tenemos tanto la reflexión como la lectura bíblica sin que tengamos que ir a la Biblia. Aunque bueno, eso también depende de cada uno. Hay gente que prefiere sus propias versiones de la Biblia y acuden a la Biblia a leerla desde allí en lugar desde aquí. Pero bueno, aquí tenemos cuál es la referencia de la lectura bíblica, así que lo podemos leer aquí o lo podemos leer en nuestras Biblias. Y esto nos ayuda a tener luego también un tiempo de discusión en el que, después de haber hecho la lectura bíblica, después de haber leído la reflexión que el autor nos da, nos hacen una serie de preguntas que nosotros podemos ir charlando con los nenes. Como veis, es un poquito más largo que los otros devocionales, por eso a mí me gusta hacerlo de forma semanal, pero las temáticas me parecen súper adecuadas para ir introduciendo de una forma más profunda a los niños a lo que es el Evangelio y a lo que es qué significa mantener una relación con Jesús, qué significa ser cristiano, qué significa la importancia de leer la Biblia, qué significa la importancia de la Iglesia, y realmente les hace tener una visión muchísimo más profunda y más completa que lo que les podamos enseñar a la hora de leer versículos sueltos o a la hora de hablarles solamente de las historias bíblicas que ellos muchas veces entienden como algo más de ficción en realidad que de realidad precisamente. Así que me parece una herramienta fabulosa para compartir con los niños en casa. Como os comentaba, esta es la versión en inglés de este libro de devocionales para niños, pero también está la versión en español, que os la dejaré enlazada debajo. Se llama ¿Cuán grande es nuestro Dios? 100 devocionales sobre Dios y la ciencia, de Louis Giglio. Y es un libro precioso, precioso. Me encantan las ilustraciones, me encanta lo atractivo que está hecho para los niños. Y es una forma súper bonita de introducirles a la creación de Dios y lo maravilloso que es nuestro Dios con todas las cosas que ha creado. Y como os comentaba antes, una forma de vincular a Dios con la ciencia que muchas veces no se entiende como una conexión directa cuando realmente sí la hay, porque Dios es el creador de todo. Entonces, aunque está todo en inglés, os explico un poquito cada uno de los devocionales de qué consiste. Tenemos siempre el título con una lectura bíblica que normalmente suele ser bastante breve, suelen ser 1, 2 o como mucho 3 versículos. Veis aquí, por ejemplo, solo un versículo en el que meditar, que lo podemos leer directamente aquí o podemos acompañar a los niños a la Biblia, ayudarles a buscar el versículo para que ellos también empiecen a habituarse a poder encontrar las lecturas en su Biblia. Y luego tenemos una explicación sobre tanto este versículo como cómo se involucra Dios en la creación. Por ejemplo, aquí es una página en blanco y es Génesis 1 del 1 al 3 y luego nos explica y nos conecta con ideas que son muy adecuadas para los niños. Por ejemplo, aquí empieza hablando de que cada dibujo empieza con una página en blanco y cómo Dios empezó la creación del mundo con una página en blanco. Tiene un apartado de oración súper cortito que los niños pueden hacer por sí solos y luego se llama Asómbrate, es un pequeño apartado en el que nos dan información súper curiosa sobre diferentes creaciones de Dios. Por ejemplo, aquí nos habla sobre el perezoso, en la siguiente nos habla sobre la importancia de la oración, con algunos versículos más relacionados a lo que se ha hablado. Por ejemplo, aquí habla del sonido del silencio en el espacio. Aquí habla de dinosaurios y dragones. ¿Veis? Trata de conectar cosas que para los niños es muy atractivo a la hora de conectarles con la Biblia. Entonces, por ejemplo, aquí habla de las plantas carnívoras, habla del olor y cosas que son muy científicas, pero que realmente las ha creado Dios. Cuán profunda es la profundidad, habla de los animales que se pueden encontrar en las profundidades del océano. Cómo las cosas se conectan conjuntamente, el tema de las células.
es realmente muy interesante. Está escrito en un idioma muy sencillo de entender, por lo tanto, los nenes lo pueden leer incluso solos. Yo es un libro que tengo siempre por el salón y que los nenes de vez en cuando les apetece leer algo, simplemente cogen el libro y se leen su capítulo. No es necesario realmente hacerlo con ellos, pero es una buena herramienta que podemos utilizar también para poder pasar tiempo con ellos, ¿no? Y demostrarles que nos importan las cosas que a ellos les importan. Igual que a nuestro padre le importan las cosas más pequeñas de nuestro día a día, que es un buen recordatorio para tener. A nuestros hijos también les debemos enseñar que nos importa lo que para ellos es curioso, lo que para ellos es importante. Entonces, pasar ese pequeño ratito con ellos y charlar, o incluso entrar en YouTube y buscar información sobre el animal que se ha planteado, por ejemplo, en este libro, o por ejemplo las plantas carnívoras, podemos ponerles un vídeo y cosas así que puedan hacerles establecer conexiones y vínculos entre Dios y la creación. La verdad que me parece precioso este libro y es una de las mejores inversiones que he hecho para enseñarles a mis hijos sobre Dios. Y por último, os quería enseñar este que, como os comentaba antes, no está en español de momento, o por lo menos yo no lo he encontrado, pero es precioso, es precioso. Son historias bíblicas, devocionales y oraciones sobre los nombres de Dios. Se titula Yo Soy y son 40 razones para confiar en Dios. Me parece que el desarrollo de la fe y de la confianza en Dios es totalmente fundamental en nuestro caminar con Dios, tanto para nosotros como para nuestros hijos. Por lo tanto, el hecho de que los niños puedan conocer, y también nosotros, porque os digo que yo estoy aprendiendo muchísimo con este libro, que podamos conocer cuáles son los nombres de Dios, que forman parte de quién es Dios y de su naturaleza, ayuda a construir esa confianza, porque si nosotros sabemos que Dios es Dios proveedor, que es Jehová Jireh, por ejemplo, sabemos que Dios está para proveernos, porque forma parte de su naturaleza. Y aquí tenemos todos los nombres: el Dios creador, el Dios de la verdad, el Dios todopoderoso, el Dios que está, el Señor mi roca, el gran yo soy, el Dios que me salva, el Dios que provee, el santo, el Señor es mi estandarte, el Señor es paz, el Señor de todo confort, un Dios celoso, el Dios es mi pastor, el Señor mi fortaleza, el Señor de la luz. Son todos los nombres. Entonces, cada uno de ellos vamos viendo, esto es una carta para los padres en los que hacen una pequeña introducción. Lo tenemos separado por historias del Antiguo Testamento e historias del Nuevo Testamento. Entonces, cada historia se conecta con uno de los nombres. Entonces, son textos que los nenes pueden leer solos, pero como os he dicho también con el otro devocional, os recomiendo que lo hagáis con ellos, que podáis responder sus preguntas y pasar de esa forma tiempo de calidad con ellos. Entonces, a mí me gusta mucho porque nos da el nombre, cómo se dice en hebreo o en el idioma original en el que esté escrita esa parte de la Biblia, nos pone un versículo e incluso un pasaje y luego nos explica qué significa todo eso en una historia, ¿no? Aquí habla evidentemente de la creación, al ser el Dios creador, y aquí tiene un apartado que dice qué significa esto. O sea, después de haber hecho la lectura, nos conecta de una forma práctica a cómo se aplica el hecho de que Dios sea creador a nuestra vida. Y esto es súper hermoso porque nos va guiando a buscar la forma práctica, a buscar realmente cómo se aplica eso a nuestras vidas. Luego tenemos de nuevo un versículo bíblico, tenemos una oración y aquí nos aparece aprender más. Por lo tanto, aquí tenemos más versículos que nos ayudan a conectar con el hecho de que Dios sea el Dios creador, en este caso, por ejemplo, y también nos dice qué pasó después y nos da un pequeño resumen de qué es lo que pasó después de esta historia que se ha leído. Y así con cada una. El Dios de la verdad, el Emet, un día triste en el jardín. Nos dice qué lectura debemos leer. Génesis capítulos 2 y capítulos 3. Nos hace la reflexión, nos cuenta la historia, nos habla sobre qué significa esto, dónde podemos aprender más sobre esto y qué es lo que pasó después, con una pequeña oración. Y veis, son historias cortas que se pueden hacer a diario, se pueden hacer semanalmente o simplemente cuando os apetezca. Pero es un libro súper bonito, las ilustraciones son chulísimas y la verdad que yo creo que merece muchísimo la pena, porque descubrimos cosas que muchas veces no conectamos. Y es lo que os decía antes, que las historias de la Biblia dejen de ser para los niños simplemente historias, sino que ellos puedan entender y puedan
puedan ver que tiene una conexión directa con su estilo de vida, con su forma de vida, con su relación diaria con Dios, porque todos estos nombres reflejan la naturaleza de Dios. Bueno, pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por pasar por aquí. Espero que estos libros os hayan inspirado, sobre todo a encontrar formas de pasar tiempo de calidad con nuestros hijos y a poder enseñarles a desarrollar su propia relación con Jesús. Y no me quiero marchar sin antes recordaros que hoy, 1 de marzo, es el lanzamiento de Caminando junto a Él en Patreon. Ya os hablé en este vídeo que os voy a dejar enlazado aquí arriba sobre esta plataforma en la que podéis suscribiros para tener acceso a contenido exclusivo que voy a estar publicando, y os adelanto que este mes vamos a estar viendo y profundizando en la importancia de la palabra de Dios. He desarrollado un plan de lectura con 4 devocionales, tenemos varios vídeos en los que os voy a estar hablando sobre cómo orar la palabra, sobre técnicas de memorización, vamos a estar hablando también sobre los idiomas de la Biblia y vamos a estar desarrollando un curso en Zoom sobre bibliología donde vamos a estar desarrollando la estructura de la Biblia para conocer cómo está conformada, para conocer los diferentes tipos de libros que hay y así poder leerla en contexto, y eso nos ayudará también a entenderla muchísimo mejor. Así que si todavía no te has suscrito, te animo a que le des al enlace que os voy a dejar aquí debajo, consultes toda la información y si el Señor te guía a eso, puedas apoyarme en esta iniciativa de Patreon, donde poder crecer juntas y juntos en nuestra comunión con Dios, en nuestra relación íntima con Jesús, en un desarrollar nuestro hábito de pasar tiempo en la palabra día a día y tener acceso a un montón de contenido mensual. Y sin más, ahora sí me despido, que tengáis una feliz semana, que el Señor os bendiga y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces.